qué emoción poder ser aspirante a la presidencia de la República siendo yo. De 1 a 5, ¿cómo está la economía, pero especialmente desde el manejo que le está dando el gobierno nacional? Pero desafortunadamente quien lidera la política fiscal y la política de desarrollo económico se raja bastante. Hay un lunar grandísimo en el departamento del Meta y aquí en Villavicencio, que es el de la informalidad. Sí, tenemos que pagar la gasolina más cara, o sea, ¿qué hacer con ese chicharrón? Como los habitantes de Restrepo, que continuamente se mueven hacia Villavicencio, puedan tener tarifas personalizadas en función de sus parámetros de uso de esa infraestructura vial. Porque además se nos vino el sol y lo que menos queremos es que se queme, ¿cierto? Jamás. Broncearse, pero no quemarse. Ya una opinión técnica como exdirector del DANE sobre las preguntas, pues son preguntas sesgadas hacia un sí y muchas de ellas redundantes. ¿Va para el auditorio? Sí. ¿Sale por la derecha o por la izquierda? De frente. Listo. Hola, bienvenidos al Ascensor en Villavo Noticias una vez más con un invitado muy especial, pero el de hoy es alguien que tiene las cifras del país en la cabeza porque fue director del DANE y además de eso es concejal de la ciudad de Bogotá, estuvo aspirando a la alcaldía de Bogotá y hay que decirlo, es uno de los nombres que hoy por hoy suenan como posible candidato a la presidencia en 2026. Saludo a mi invitado de hoy, Juan Daniel Oviedo, bienvenido al Ascensor, ¿cómo le va? Dumar, un saludo muy especial, muy chévere conocerte aquí en Villavicencio y estar en este programa tan interesante, El Ascensor que sube. Bueno, hoy sube entonces el ascensor. Al final le voy a preguntar quién sube y quién baja para que lo vaya pensando. Bueno, ¿qué está haciendo en Villavicencio? Bueno, en Villavicencio en esta oportunidad recibimos la invitación del gerente de Camacol, Meta, para participar en la agenda académica de la Asamblea Ordinaria de Camacol. Un sector que es fundamental para el desarrollo del departamento del Meta y que tiene un espacio por ganar que requiere una articulación adecuada entre lo público y lo privado. Primera vez que vengo a Villavicencio en avión, prefiero por carretera. ¿Sí? Sí, prefiero por carretera. Sí, me gusta más la carretera, me gusta recorrer el país por tierra, pero tenemos una conferencia, un compromiso que habíamos adquirido previamente en Bogotá hacia el final del día. Bueno, le traje un detalle. Es como el pocillo oficial del ascensor, tiene el logo y por el otro lado, pues, su imagen para que disfrute un buen café. Genial, mírenlo. Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá, próximo presidente de la República. Eso, y usted lo ve vacío, pero viene lleno de los mejores deseos y éxitos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ahora sí comencemos a lo que vinimos. Hablemos de economía, cómo ve usted la economía del país y si le pudieran calificarla de 1 a 5, ¿cómo está la economía, pero especialmente desde el manejo que le está dando el gobierno nacional de Gustavo Petro a la economía del país? ¿Se raja, pasa? Bueno, la economía, ella sola, como un todo, va a tener unos vientos de recuperación importantes en este año 2025. Sin embargo, quien tiene posibilidades de hacer que ese crecimiento suceda, sea fuerte y saca a personas de la pobreza, que es el gobierno nacional, lo vemos distraído, queriendo apropiarse de los resultados de toda la economía, diciendo que el crecimiento bueno es del gobierno Petro, que la caída del desempleo es del presidente Petro, que la caída de la pobreza es del presidente Petro, cuando en realidad es a pesar de un gobierno que quiere simplemente utilizar los datos a su conveniencia. Así que vamos a ponerle un 2,5 porque la economía ella sola pasa, vamos a tener una recuperación importante de los indicadores. Es importante que la gente se prepare para tener buenas noticias en materia económica, sobre todo del consumo, con las caídas de las tasas de interés, pero desafortunadamente quien lidera la política fiscal y la política de desarrollo económico se raja bastante. Entonces, por eso el promedio es un 2,5. 2,5 uno no pasa, tiene que pasar mínimo con 3 y raspando. Yo soy de los que creo que el país y la economía necesitan un buen liderazgo y sobre todo un liderazgo pragmático y basado en evidencia, que en este caso es ausente por parte del gobierno nacional porque su vocero principal, el presidente Gustavo Petro, solo utiliza las cifras a su conveniencia para convertir o
hacerle la antítesis a esa frase conocida de que el dato mata relato. Él hace relatos con los datos. Bueno, y si aterrizamos el tema de la economía a lo regional en Villavicencio del Meta, más que calificar cómo ve la economía, ¿cuáles serían como los principales desafíos para este año y los retos principales que tienen los gobernantes y la gente en general, las comunidades aquí en el departamento del Meta? Bueno, lo primero, Dumar, es que la economía de Villavicencio y el departamento del Meta está pasando por un buen momento. Sí. Villavicencio presenta una de las tasas de desempleo más bajas, un poco superior al 8% en el último dato que produjo el DANE. Eso lleva a que el desempleo juvenil sea casi el segundo más bajo de las 23 principales ciudades del país. El crecimiento de Villavicencio, el crecimiento del departamento del Meta, los niveles de ocupación son bastante satisfactorios. Sin embargo, hay un lunar grandísimo en el departamento del Meta y aquí en Villavicencio, que es el de la informalidad. Sí. Tenemos una informalidad preocupante, basada en la venta de comida en la calle, en las tiendas de barrio, en el mototaxismo, que genera una preocupación porque conlleva a que mucha gente en Villavicencio trabaja para seguir siendo pobre. Y eso indigna aún más que no tener trabajo. Porque si uno trabaja, se levanta, hace la tarea y lo que recibe como remuneración no le permite garantizar salir de la pobreza, pues uno verdaderamente se siente frustrado. Y por consiguiente, uno de los desafíos más importantes que tiene la economía del departamento del Meta y de Villavicencio es cómo resolver la informalidad. Aquí en Villavicencio es cómo vamos a recuperar vocaciones manufactureras o de prestación de servicios aprovechando la cercanía con Bogotá, Tunja, Ibagué, Neiva, que queremos que Bogotá, Tunja, Ibagué y Neiva, junto con Villavicencio, conformen ese club de 5 ciudades que queremos en nuestro gobierno conectar de una forma más eficiente para que venir por tierra a Villavicencio desde Bogotá o incluso hacerse el viaje a Villavicencio desde Neiva pasando por Bogotá sea lo más eficiente en contrario al uso del transporte aéreo, que es ineficiente por las distancias tan cortas que nos separan. ¿No? ¿Y los Así precios? que necesitamos más formalidad, más industria y más servicios logísticos. Bueno, ¿usted quiere ser presidente de Colombia? Estoy convencido que estoy comprometido para hacer la mejor tarea para llegar allá. Bueno, ¿y cuál es la propuesta, digamos, la base sobre la cual piensa usted montar digamos, ganarse los corazones? Porque más que el voto se tiene que ganar como el corazón de la gente, ¿no? La cercanía, ya la política es dinámica, pero ha cambiado. Ya el discurso, la mano arriba, eso no, tiene que generar como la confianza para que todo. Yo voto por Juan Daniel porque a mí me genera confianza, lo siento cercano, amigo. Sí. Bueno, Eduardo, yo creo que lo más importante es hacer política para unir. Esa es nuestra obsesión, que hacer política bien, porque la política es importante. Ese discurso de la gente apolítica que dice hay que sacar a todo el mundo, hay que acabar con todo, hay que cerrar todos los ministerios. En un país como Colombia que tiene tantos desafíos es irresponsable. Aquí nosotros queremos hablar claro y decir hay que hacer política. Hay que usar las herramientas institucionales que nos ha dado la Constitución del 91, pero hay que usarlas bien. Y para eso se requiere gente capaz y sobre todo gente que entienda que tal vez hoy lo que está más cerca de nosotros, de unirnos a todas las personas que habitamos el país, es el desarrollo. Estoy seguro que si ustedes se preguntan en este momento que me están escuchando y viendo, ¿qué es el desarrollo para ustedes? Al final todos vamos a coincidir que es ir para adelante, avanzar, ir para arriba y nunca mirar para atrás, que es lo que nos quiere hacer este gobierno permanentemente con su juego de culpas. Entonces queremos que el desarrollo sea el protagonista, queremos que la capacidad esté detrás de la estructuración de esas propuestas, pero algo muy importante, queremos que esto sea una apuesta auténtica, que podamos sentir eso que yo siento todos los días que me levanto y es qué emoción poder ser aspirante a la presidencia de la República siendo yo, detrás de una historia normal de vida,
de problemas, de discapacidades, de estereotipos, pero de mucho esfuerzo, que nota que podamos entender que la política la pueden hacer muchas personas capaces y que podamos reconocer que en Colombia no tenemos que traer a Milei, ni a Bukele, ni a Trump, sino que aquí en Colombia, criollito, tenemos gente con quien gobernar este país. Y por eso también queremos que esto esté basado en la verdad, en la evidencia, en hablarle claro a la gente y sobre todo en tener una apuesta coherente que entienda que el futuro de Colombia es con el sector privado, es con minería sostenible, es con el gas que tenemos que sacar, es con el fracking y sobre todo con el fortalecimiento de la infraestructura de las ciudades. Porque escuchábamos a la gobernadora del Meta y al mismo alcalde de Villavicencio decir las condiciones de infraestructura pública en una ciudad como Villavicencio, de espacio público, de andenes, de calidad de malla vial, de parques, requiere ser actualizada para que la gente entienda verdaderamente que Villavicencio es una ciudad y de las grandes para el país. Vale, en el Meta tenemos muchos problemas como en todo el país, pero algo que nos duele mucho es, por ejemplo, que aquí en Puerto Gaitán tenemos que más le aporta en materia de producción petrolera al país, pero en el departamento tenemos la gasolina más cara. Y eso nos golpea todos los días. Si uno tiene un carro hasta 1.600 se puede, porque ya 1.800, 2.000, usted ya se queda Me así. pasó a mí que salí de vacaciones de Semana Santa por tierra desde Bogotá hasta La Guajira y salió carísimo. ¿Qué hacer con ese tema? ¿Por qué la gasolina sube y sube? ¿Y por qué nosotros que tenemos aquí, como los municipios Castilla la Nueva, que también es productor, tenemos que pagar la gasolina más cara? O sea, ¿qué hacer con ese chicharrón? Yo creo que más que pensar en apuestas populistas de bajarle el precio de la gasolina a Puerto Gaitán o al departamento del Meta, lo que necesitamos es que la gente tenga más plata para poder pagar el precio que hay que pagar por los combustibles. Hoy en día tenemos que reconocer que el uso de combustibles requiere una compensación por la contaminación ambiental que genera. Por consiguiente, tenemos que pensar en cómo las políticas públicas incentivan la movilidad sostenible, los vehículos eléctricos, las tractomulas y los buses a gas, que también son muy competitivos. Pero lo más importante es que en lugar de tener apuestas populistas de subsidiar el precio de la gasolina, lo que queremos es que haya más recursos y más posibilidades de generar ingresos y sobre todo de sacar personas a la pobreza aquí en el departamento del Meta y en todo el país, que permitan pagar el precio justo de la gasolina, que la gente no se sienta asfixiada hoy, incluso cuando compra una moto, por el precio de la gasolina. Sí, señor. Bueno, y los peajes, porque también tenemos los más caros prácticamente del país, vía Bogotá, Villavicencio. Ese es un tema que me comentaron cuando llegué aquí a Villavicencio, que la gente le duele muchísimo en el departamento del Meta la dinámica de los peajes. Yo creo que una respuesta responsable alrededor de este elemento de los peajes es una evaluación concienzuda de los mecanismos a través de los cuales podemos financiar la infraestructura que ya ha cerrado su ciclo concesionado, sí, y que se revierte a la nación, y cómo podemos identificar con los mismos concesionarios mecanismos de adecuación o personalización de tarifas a través del uso de herramientas tecnológicas, inteligencia artificial, técnicas predictoras que nos permitan establecer, según los perfiles de uso de las vías del país o, por ejemplo, de las vías del departamento del Meta, cómo los habitantes de Restrepo, que continuamente se mueven hacia Villavicencio, puedan tener tarifas personalizadas en función de sus parámetros de uso de esa infraestructura vial que se ha desplegado a lo largo de los últimos años. Bien, Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá, precandidato, podemos decirlo ya. Candidato de una. De una vez candidato. Porque el 31 de mayo ya salgo del consejo, ya está prevista que la sesión plenaria que acepta mi renuncia sea el 30 de mayo. El 31 de mayo ya estaré inscribiendo nuestro movimiento significativo de ciudadanos para recoger las firmas aquí y en más de 95 ciudades del país, para que hacia mediados de diciembre podamos entregarle a la registraduría y recibir el aval de candidatos de forma independiente a la presidencia de la República. De forma independiente. Juan Daniel Oviedo, hoy en el ascensor de Villavo Noticias. Sin embargo, le hago esta pregunta. Si ahorita o mañana llega usted a Bogotá,
y le ingresan 3 WhatsApp, 3 llamadas. Por un lado, Uribe, venga Juan Daniel, tómese un cafecito conmigo, hablemos, hagamos equipo. Y al ratico, no sé, del lado de Petro, lo mismo, Bolívar, digamos, venga, hagamos equipo, tomemos un cafecito. Y después Fajardo, ¿con quién de ellos 3 se sentaría a considerar la posibilidad de hacer equipo hablando políticamente? Bueno, Dumar, la ventaja de la independencia es que el verdadero café y el bueno no se le niega a nadie. Bueno. Entonces, escuchar todo tipo de propuestas para que en Colombia podamos garantizar que la gente viva el cambio, el buen cambio, con preparación, mirando hacia adelante y que nos mueva hacia el desarrollo, requiere que seamos capaces de hablar con todos los frentes. Sin embargo, aquí lo que nosotros queremos es abrazar, queremos ser la cabeza. Miren mi cuerpo, uno tiene una mano derecha, uno tiene una mano izquierda. Nosotros, en vez de quedarnos en la mano derecha o en la mano izquierda, queremos estar en la cabeza. La cabeza normalmente, la mía no tanto, pero normalmente está en el centro y está recta. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ser, poder escuchar las diferentes vertientes, abrazar lo bueno de todas las diferentes vertientes ideológicas, pero en primer lugar lo que queremos es honrar la confianza que tú mencionabas, Dumar, que me parece supremamente importante recuperar en la política y que la gente pueda entender que la confianza en la política no necesariamente implica llevar una bandera o llevar un color o estar solo escribiendo con la derecha o escribiendo con la izquierda, sino es usando la cabeza y el corazón para que podamos desarrollar este país. Bien, bueno, ya casi para terminar, antes de ir con los que suben y los que bajan, porque además se nos vino el sol y lo que menos queremos es que se queme, ¿cierto? Jamás, broncearse pero no quemarse. Exacto, entonces última pregunta antes de ir con los que suben y los que bajan. Consulta popular, ¿está de acuerdo, sí o no y por qué? Yo creo que la consulta popular es una herramienta que el constituyente del 91 puso sobre la mesa cuando no era posible lograr la aprobación de propuestas por el Congreso. La misma constituyente del 91, Dumar, surgió por eso, ¿sí? Porque a finales de los 90 se querían implementar una mano de reformas y el mismo estado del Congreso de corrupción, de invasión del narcotráfico en el Congreso de la República, pues impidió que esas reformas pudieran suceder. Es una herramienta que está a discreción del presidente de la República. Más que tener una opinión personal, hoy lo que confiamos es que el Senado de la República va a tomar la decisión más sabia bajo su responsabilidad y sus competencias sobre lo que debe suceder. Ya una opinión técnica como exdirector del DANE sobre las preguntas, pues son preguntas sesgadas hacia un sí y muchas de ellas redundantes, que esperamos sean criterios que también el Congreso de la República y en este caso la plenaria del Senado, que tiene que dar un aval para que pase consulta. Si el Senado de la República no da ese aval en la sesión plenaria con una mayoría calificada, así pueda llorar el que quiera, no habrá consulta popular. Triste que aparezca esto como una herramienta de todas las consultas o referendos que han sucedido en el país. Carácter populista previo a unas elecciones para calentar y echarle sal al agua para que hierva más rápido y poder tener sesgos en las decisiones electorales de 2026. Y es que en ese caso sí es muy inteligente el presidente, porque a quién no le gusta que le pregunten si quiere que le paguen más o que le paguen las horas extra desde las 6, ¿cierto? Exactamente. Creo que ahí la pregunta 13 de Julio Sánchez Cristo es muy valiosa y es ¿quién va a pagar todo esto si se hace realidad? Sí, señor. Bueno, muchas gracias a Juan Daniel Oviedo por estar hoy en el ascensor. Para usted, ¿quién sube? ¿Quién baja esta semana y por qué? ¿Quién baja esta semana? Creo que el presidente Petro sigue bajando. ¿Sí? Creo que ese culto al yo y ese oportunismo de siempre buscar enemigos, de calificar a sus contradictores como criminales, de decir que el voto por su proyecto en 2026 es el voto de la vida y que el voto por visiones alternativas del desarrollo es el voto de la muerte, es algo que cada vez más me decepciona. ¿Y quién sube? ¿Quién sube esta semana? Difícil. Creo yo que en este momento, creo
que estamos en un momento bastante desconcertante de la política porque nos hemos casado con juegos de culpas y no con ejercicios de rendición de cuentas. Esperemos que el tiempo nos diga quién puede subir y que una vez, 31 de mayo, seamos aspirantes por firmas a la candidatura presidencial de la presidencia de la República, pues sea Oviedo el que suba desde el 31 de mayo. Juan Daniel, muchas gracias por estar en el ascensor. Muchas gracias, Dumar, y un saludo muy especial a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través del ascensor para arriba. Y ustedes sigan conectados, venimos con más invitados la próxima semana. Chao. ¿Va para el auditorio? Sí. ¿Sale por la derecha o por la izquierda? De frente. Listo.